Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bien, bien, qué bueno. Hace mucho no se ven, porque no paran de hablar. Yo haría lo mismo. Bueno, gracias al CREA por la invitación. Ya se habrán dado cuenta que por la tonada vengo desde Córdoba, soy de Río Cuarto. Ah, el pasador. Claro, es clave esto, ¿no? Bien. Y en esta ocasión la idea es hablar de la calidad de la semilla de soja, ¿no? El propósito, o qué me propuse para esta conversación, me propuse dejarles o transmitirles para mí qué herramientas tenemos para conocer la calidad de la semilla, básicamente. Porque hoy la tenemos a la semilla físicamente y tenemos que ver si es semilla o no es semilla, como todos los años. Entonces, Román me dijo, tenés 15 minutos porque la economía siempre te chorea, es así. Y después, muy claro, la parte climática creo que nos va a servir muchísimo, además de la económica, para la toma de decisiones. ¿Qué les vengo a traer y qué les vengo a hablar? Básicamente, recién hablaban de probabilidades, ¿no? De modelos, de probabilidades, de cuestiones donde uno por ahí no es quien puede llegar a tomar las decisiones per se, ¿no? Que la economía vaya para un lado o para el otro, podemos ser actores entre todos, pero no somos quienes vamos a decidir el rumbo. La climática, gracias a Dios, tampoco. Y en esta cuestión sí, porque las herramientas que tenemos dependen de nosotros, básicamente. Entonces, quiero partir desde ahí, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de conocer, dependiendo los análisis o los test que hagamos, la calidad que tenemos, y también dependiendo la fecha de siembra y dónde vamos a sembrar esa semilla, en este caso de la especie de soja, ¿no? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Bueno, básicamente... Ay, mira, che. Básicamente no pasa. ¿Por dónde se... ¿Me lo podés pasar por ahí? Bueno, básicamente lo que vamos a hablar son de aspectos de calidad primaria, ¿no? La calidad primaria es si la semilla está viva, si tiene vigor, poder germinativo, los patógenos, o sea, la carga fúngica. Y después tenemos aspectos de calidad secundaria, el tamaño de la semilla. Hay años que tiene un tamaño y un peso de 1000, que es diferente la misma especie que nosotros sembramos. No, ahí nos fuimos re lejos. Bueno, si no les molesta les voy hablando. Y ustedes se van imaginando y después terminaremos de pintar el cuadro al final. Bueno, entonces la cuestión es así. Entonces, aspecto de calidad secundaria, lo que les decía, ¿no? Peso de 1000, humedad. Muchas gracias. Eso es un equipo técnico de imagen que mejora todo, ¿no? ¿Vas pasando vos? Viste, yo fui diferente al resto. Necesito trabajar en equipo. Y eso es clave. Entonces, pasamos ahí. ¿Cuándo pasando, no? ¿Está? No me parece nada raro. Comportamientos primarios. Componentes secundarios. Seguimos pasando. Por ahí me llegan al laboratorio y me dicen, che, mirá, haceme poder germinativo, peso de 1000, pureza. Y digo, pero pará. Primero veamos qué viabilidad tiene, o sea, qué poder germinativo tiene, y después sigamos con los otros atributos, porque si no tiene poder germinativo, ¿para qué querés saber el peso de 1000 y la pureza? Entonces, concentrarnos en ese análisis que necesitamos en ese momento. Entender también que, bueno, lo que hablamos de vigor, de viabilidad, de sanidad, de la germinación, es un atributo netamente primario, o sea, es lo que tenemos que entender y tenemos que pedir para entender la calidad de la semilla que tenemos. Después los otros componentes van a ser justamente para ajustar el número de semillas por metro, la dosis del inoculante y la dosis del terápico de semilla. Podemos seguir pasando. Seguimos pasando.
Esos son todos secundarios. Vamos. Vamos. ¿Ves? Color, tamaño, forma, densidad. Estas cuestiones del tamaño, del color, del peso, de la forma van a ser básicamente una cuestión ambiental. El año, si viene de una forma, nos va a dar una semilla de mejor peso, o sea, mayor peso de 1000, vamos a tener más semillas en 1000, más peso en 1000 semillas. Y el tema del color también y del tamaño. Seguimos pasando. La integridad, eso sería pureza. Y acá empieza todo. O sea, si tendríamos que hablar de algo, hablaría de muestreo. ¿Cómo toman la muestra? ¿Cómo tomamos la muestra de un lote de semillas, de una población de semillas? Una cosa cuando la tenemos en bolsa, está todo estabulado esto, ¿no? Tenemos en bolsa, podemos sacar el 10% al azar de las bolsas, las calamos y sacamos aproximadamente 1 kilo, van a salir más, lo cuarteamos y tomamos 1 kilo para llevar al laboratorio. Esto es clave. Mira, pásame la otra ahí. La realidad es que nuestra semilla, en el 70% de los casos, me animaría a decir que está acá, en un silo bolsa. Entonces, en un silo bolsa, cada 1 metro, yo tengo 3000 kilos aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la importancia? Lo interesante del silo bolsa es que es interesantísimo para poder almacenar semillas, granos. Nos trajo la solución y nos dio una mano enorme esta tecnología. Lo interesante es que sabemos dónde está la cabecera, que la deberíamos descartar directamente ni muestrear ahí toda la vuelta al lote. Y después, si nos agarró alguna situación de un temporal, algo antes y después, va a haber diferentes calidades. De hecho, si se me rompió la máquina y estuve 2 días arreglándola, donde marque ahí y vuelva a trillar o meto otra máquina, va a haber diferentes calidades. Porque entiendan que la semilla está almacenada en planta verde, o sea, planta de soja, a campo, al momento de la trilla. Ya lo vamos a ir viendo eso. Y a medida que pasa el tiempo, que tiene madurez fisiológica, va pasando diferentes situaciones. La más normal que conocemos es se embebe y se seca, ¿no? Entonces empieza la trilla en algunos tiempos más temprano, más tarde, y después a la tardecita noche tenemos que cortar porque no podemos trillar más por humedad. Eso mismo pasa en la semilla, en el día, y ahí es donde empezamos a perder la parte de calidad ambiental, ¿no? En Brasil, en lugares de altas temperaturas, pasa mucho esto, ¿no? Entonces, un silo bolsa, si tenemos esta opción de conocer qué hicimos, cuándo trillamos y cómo lo fuimos haciendo, tendríamos como una biblioteca del lote, ¿no? En tiempos. Para que esto sea correcto, deberíamos tener el silo bolsa en buenas condiciones, que no esté agujereado ni de abajo ni de arriba para que no entre humedad. Y años como este, como el que pasó de bajas temperaturas, mejora muchísimo el almacenamiento. Porque las bajas temperaturas y el buen acondicionamiento, o sea, baja humedad de semilla dentro del silo, baja la tasa respiratoria de la semilla, por lo que se envejece mucho más lento. Pasamos a la que sigue. ¿Y otra más? Bien. Entonces, es clave entender la importancia de la toma de la muestra. Es clave eso. Si yo tomo bien la muestra o una muestra representativa de mi lote de semilla, cualquier análisis que yo haga va a ser representativo de ese lote. Entendiendo que toma bien o hago bien un muestreo, después tengo un montón de análisis y más que estos para hacer, ¿no? Viabilidad, tetrasolio, test topográfico de tetrasolio, test de envejecimiento acelerado, poder germinativo, hipoclorito, test de ahogamiento, Coltest, ¿qué otro me queda por ahí? Conductividad eléctrica, carga fúngica, el peso de 1000 semillas. Entonces, esto individualmente es un píxel, en conjunto es la foto. Mientras más información tenga, mayor será el conocimiento de ese lote de semilla. Ahora, ¿para qué yo quiero un Coltest si estoy sembrando en Salta? El Coltest me va a decir esa semilla si yo la siembro en suelos de temperatura baja. ¿Para qué quiero un envejecimiento acelerado si yo la semilla la tengo guardada en una cámara de frío? En una condición óptima de guardado. Ahora, el poder germinativo en este tiempo, en esta época, es un test
el más común, el más interesante y el que nos va diciendo cómo va avanzando el envejecimiento de esa semilla. ¿Por qué estoy hablando del envejecimiento? En soja, el mayor potencial está al momento de la trilla, de poder germinativo. Es el terror de la pérdida por cola o de la pérdida de la máquina, pero después llueve y tenemos todo el campo sembrado con soja. Genéticamente se ha modificado para no tener dormición. Entonces, al no tener dormición, al no poder generar un momento de impas, de no respirar, de no envejecer la semilla, nuestro mejor momento de germinación es el momento de la trilla. Y desde ahí, dependiendo de las condiciones del año, de trilla, de guardado, de cómo yo manejo y dónde pongo la semilla, va a ser la caída de envejecimiento. De hecho, hay años que, y en general, no podemos dejar soja de un año para otro. El año pasado, sojas que habían quedado, hicimos poder germinativo, tenían buen poder germinativo. Era por la calidad de trilla y por la calidad de semilla que habíamos logrado ambientalmente, no porque quisiéramos. Pásame la otra, a ver. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Y en el tiempo cómo estamos? Controlame el tiempo, ¿eh? Van 15. Listo. Bueno, poder germinativo. ¿Pasamos? El poder germinativo básicamente se pone la semilla a germinar en condiciones de humedad y temperatura controlada. El sustrato puede ser papel, puede ser arena. Hay reglas y normas que rigen justamente estos análisis. ¿Para qué? Para que puedan ser repetibles. El poder germinativo debe ser uno de los test más fáciles de hacer. De hecho, mi abuelo lo hacía arriba de la heladera. ¿Por qué? Porque la heladera, el motor larga el calorcito y tenemos unos 23,5, 24 grados ahí arriba. Ponía un papelito, ponía las cosas, las cerraba y veía cómo estaba ese puñadito de semilla que ponía. Bueno, esa cuestión se hace al laboratorio en condiciones controladas, o sea, sabemos cuánta humedad le estamos poniendo, qué temperatura está teniendo, si tiene luz, tiene humedad, y en base a eso se dejan tantos días. Un vigor se hace a la mitad de tiempo, o sea, a los 5 días de haberla puesto a germinar, yo tomo las plántulas normales para ver qué vigor tiene, qué energía, y a los 8 días estoy tomando las plántulas normales, anormales y muertas de ese test. Pásame la otra, y otra más, y otra más. Bien. Todo eso que ven ahí es normal, es considerado normal. Entonces, ¿qué tuviera? En la primera línea yo tengo semillas normales de buen vigor, de alto vigor, y en la segunda línea yo tengo semillas normales, pero que nacieron a los 8 días, recién pudieron emerger a los 8 días, y el analista las saca, las ve y dice, bueno, la radícula está bien, raíces secundarias, toda la parte de las plúmulas. Esto en condiciones normales, ¿no? De temperatura y humedad para esa especie. Para maíz es otra, para maní es otra, para sorgo es otra, para soja, en condiciones controladas, es esto una plántula normal. ¿Qué pasa cuando empiezo con los test de vigor? ¿No? Que yo quiero decir, che, por lo que estuvo diciendo Benedetti, veo que la temperatura suele no estar tan buena, entonces yo voy a hacer un test de enfriamiento, ¿no? Un cold test, pensando en que voy a sembrar temprano y no va a haber temperatura de suelo interesante como para que pueda nacer este cultivo, ¿no? Maíz va a nacer, sojas es la segunda en condiciones de temperatura. Cuando yo hago un cold test, lo que voy a hacer es justamente a las que están abajo, de menor vigor, generarles justamente esta cuestión de presión. Yo siempre me gusta compararme con, pasaron los Juegos Olímpicos, Usain Bolt no está corriendo más, pero ponerme la línea de largada con Usain Bolt a los 100 metros, y Usain Bolt va a llegar en menos de 9, en un poquito más de menos de 10 segundos. Y yo voy a llegar en 15 minutos más o menos. Pero el test me dice que en 15 minutos una persona está bien en 100 metros. Ahora, cuando yo a ese test le pongo un tiempo determinado, esas de abajo probablemente se queden. Entonces, eso es lo que hay que saber. Eso es lo que hacen los test de vigor. Y viceversa, ¿no? Si las situaciones ambientales son mejores, o sea, de mejor temperatura, de buena humedad, que no tengo anegamientos, estas y las anormales seguramente voy a lograr. ¿Y qué yo quiero? Una emergencia pareja. Entonces, mientras mejor sea la viabilidad o el vigor, va a ser más pareja la emergencia, que es lo que buscamos básicamente con maíz. La otra,
Fíjense cuando pasamos a plántulas anormales, que es lo que encontramos bastante este año, ¿no? Con daños ambientales. Todas estas plántulas que tienen ruptura de raíz principal ahí y prolifera raíces secundarias, básicamente porque la situación ambiental, cuando hubo estrés térmico, y el tegumento de soja se seca y se embebe, hace esto, y tenemos la radícula, va apretando, la zona de la radícula, y si aprieta mucho, mata la célula de la punta de la raíz. Entonces, hace una ruptura de raíz principal y tenemos raíces secundarias. Que ante ciertas situaciones, estas las logramos. De hecho, las vemos a campo, ¿no? Que venimos, vemos emergencia y a la semana vemos una emergencia, sacamos la plántula y tenemos esta situación. Entonces, logramos la planta. ¿Qué pasa? Cuando las condiciones no son buenas, o son de siembras muy temprano, o tenemos una cuestión ambiental que no la estamos manejando nosotros, esto seguramente se queda, ¿no? Ni hablar la cuestión de patógenos, de suelo. Bien, y después tenemos daños de cotiledón, daños por chinche, y toda la parte de anormalidades por patógenos. Que es así, tenemos una forma o unas bajo la manga, que son los terápicos de semillas, que ya los vamos a tocar. Bien, la que sigue son, básicamente, semillas muertas, que es otra de las categorías. Acá está faltando una parte de frescas y duras, pero en soja hay muy poco, no contamos con eso por la falta de dormición, ¿no? La que sigue, básicamente, cuando las ponemos en un mismo plano, fíjense que diferencia. Esta es de la misma muestra, ¿no? Puesta a germinar, a los 8 días se sacó, entonces tenemos normales, anormales y muertas, ¿no? Esas son las categorías. Bien, pasamos a la que sigue. Una carga fúngica, blotter test, hoy en día está, y este año en particular, esto está muy en boca de todos, ¿no? Conocer qué patógenos tenemos dentro de la semilla para decidir qué fungicida podemos llegar a utilizar. Ahí entienden que hay un montón de patógenos, ya lo vamos a ver. Pasamos a la que sigue. Un test topográfico de tetrasolio, ¿no? Nos dice qué zonas vivas tiene la semilla y qué zonas muertas, cuán vivas y cuán muertas están, ¿no? Fíjense que hay una diferencia porque es topográfico. Tenemos de que son inmaculadas espectaculares hasta que empiezan a tener algún tipo de daño, ¿no? Entonces esto también es súper interesante de entender porque este test lo que nos está diciendo es la potencialidad de esa semilla. O sea, si yo tengo una viabilidad de tetrasolio del 90, quiere decir que haciendo un buen tratamiento fungicida, porque lo único que no te tiene acá en cuenta son los patógenos, ¿no? Entonces te dice cuál es la potencialidad de esa semilla. Lo que logramos es llegar básicamente a esos niveles. Y si este test por alguna razón te está diciendo que es del 78 y yo hice un análisis de PG y me está dando el 90, hay que entender que en algún momento se puede caer el 78, básicamente. Vamos con la otra. Bien. Y acá un poco vamos con la otra. Fíjense, del 2007 al 2024 los resultados de soja de nuestro laboratorio, de nuestros clientes que nos llegaron, curado y sin curar. Y lo que vemos rápidamente es que en el 2016, por el gran temporal que tuvimos, fue el año donde los terápicos de semilla en soja cobraron muchísima importancia. Entonces, ¿cuál fue el último año que tuvimos el uso y la herramienta en el bolsillo para utilizar con terápicos de semilla? Fue 2016. Por los temporales. Fíjense en Río Cuarto y Zona en esta campaña. Si bien hay un salto con el terápico de semilla, que no todos los años lo hay, hay un salto en el terápico, no es como pasa en esta zona por ahí. Nosotros vemos que hay zonas, este año no fue tan masificado el tema de temporal. Entonces hay que ubicarse la situación que tuvimos en cada zona para entender qué es lo que nos puede estar pasando. ¿Qué otra cosa para ver así de panorama de parabrisa, ¿no? Básicamente, de 2007 al 2024, ningún año fue igual. Si acá pusiéramos trigo, les aseguro que es bastante parecido, salvo algunos años con fusariosis. Si acá pusiéramos maíz de semillero, tabla también. Ahora, en soja, básicamente tenemos dos situaciones. Una cuestión es el tipo de cultivo, que no es una gramínea, y la otra es que la producimos nosotros. Entonces hay que también tener en cuenta qué condiciones damos nosotros o cómo elegimos los lotes y qué predisposición damos a esos lotes de semilla. Si los tratamos realmente como lotes de semilla o los usamos como cualquier otro lote y después le elegimos si me gusta más el grano o no.
Entonces eso también entenderlo. Independientemente de la situación ambiental, que en este cultivo pregona muchísimo. Si no, pregúntenle en Brasil lo que pasa con esto para obtener semilla todos los años. Sí. Allá, ¿qué hace que me dé al revés? Básicamente daños ambientales. Que no había un problema de semilla, o sea, de patógenos en la semilla. Y, de hecho, este año está pasando, ¿no? Este año está pasando que cuando uno pone, si bien los terápicos de semilla que tenemos no son los mismos del 2007 que los que tenemos ahora, primero y principal, están diseñados para ser tratados en un embrión, que es muy susceptible a cualquier químico y cualquier cambio que pueda llegar a tener. Imagínense que la semilla es una estructura celular que está desecada, voy a hablar en términos desecada, las células están dispuestas de una manera que se tienen que hidratar, reestructurar para volver a generar la vida, ¿no? Entonces, cualquier daño o ingreso de algún producto en forma muy rápida, tegumentos rotos, por ejemplo, que pasan los años de daño ambiental, al entrar rápido genera una fitotoxicidad, que puede ser pequeña. Fíjate que hay algunos años que también pasa eso, ¿no? Fíjate acá en el 2011, en el 2010, y ya les voy a mostrar a nivel país que también sabe pasar eso. Y eso depende cómo está justamente la tasa de inhibición de la semilla y qué producto estoy utilizando. Pero la realidad es que después, a la larga, esto es solamente de patógenos de semilla. Tenemos que ir al campo después. Y la condición de campo, si es de suelo frío, de alta humedad, puede traer consecuencias de patógenos de lote. Y eso van a ser de cada uno de sus lotes, dependiendo de los patógenos que tengan y el nivel de infestación de esos patógenos, ¿no? Fusarium, Pythium y algunas otras cuestiones. La próxima, no me quiero detener tanto en esto, solamente para decirles justamente esta fluctuación de diferencia, que no todos los años son iguales y eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjense en prevalencia, ahí no se está viendo, si le agranda la pantalla, no, de allá, del costadito, ahí, a ver. No, se achica, mira vos, tienen razón ustedes, ¿para qué me meto? Bueno, vamos, ahí. Fíjense, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus y Alternaria. Prevalencia, o sea, es una semilla en ese lote que me hicieron analizar con el patógeno. No quiere decir que todas las semillas tienen el patógeno, ¿no? ¿Qué patógenos son estos? De almacenamiento. Son patógenos que están en todos lados, en el suelo, en el ambiente, sobre la silla, en cualquier lado, y van a proliferar en los malos almacenamientos o en las malas condiciones de la semilla. Todos los años hay presencia de todos estos patógenos de almacenamiento, ¿no? Pasamos al otro y va a ser la prevalencia, y ahí hagamos lo mismo. Qué grande. Ya nos entendemos bárbaro, ¿eh? Fíjense, patógenos que son justamente, que pueden caer o hacer caer el poder germinativo, Fusarium, Phomopsis, y patógenos que no van a generar eso, Cercospora quiscuchi, Cercospora zooxina en su momento, fíjense en el único momento que lo encontramos, 2010-2011, y después ya no apareció más en semilla, varias causas, no lo vamos a tratar ahora. Pero estos patógenos vienen del lote, de la producción, del año, de cómo se dio. Fíjense lo que es Fusarium y Phomopsis de esta campaña. ¿Qué te quiere decir eso? Básicamente estrés térmico, Fusarium, y una cuestión de lluvias al momento de cosecha, Phomopsis, ¿no? El avance de Phomopsis en la cosecha que no se hizo en tiempo y forma por los temporales, avance hacia grano, ¿no? Acá cobra mucha importancia el tema de los fungicidas foliares. Pasamos ya a incidencia, pero pasémosla rápido si quieren. Y lo mismo, ¿no? Todos los años, en diferentes momentos, o sea, o en diferentes cantidades, estos patógenos, pero están todos los años presentes, ¿no? Esto ya es incidencia, ¿no? Porcentaje de patógenos cada 100 semillas. Y pasa a la otra, que es la incidencia de justamente estos patógenos que nos afectan el poder germinativo y a su vez lo estamos llevando y nos afectan el rendimiento a campo, ¿no? Por eso los divido de estas dos maneras. Bien, ¿qué otro patógeno tenemos acá? Esclerotinia. Recién hablaban y hablaba con alguien acá que vino por girasol, allá estás. O se hacía girasol en la zona. Sclerotinia sclerotiorum está en la zona presente. Yo creo que por un acortamiento de distancia entre hileras, se está haciendo mucho más visible ahora. Nosotros, maniceros, la tenemos reclara esta enfermedad. Y por eso, dependiendo de las condiciones ambientales del año, vamos a tener esta situación. Es la única enfermedad, por una cuestión de que hacía 70 años no sabían cómo manejarla, que está prohibida en 1 kilo de semillas cuando hacemos el análisis. 3 minutos.
Ah, van 30 minutos. ¿Y cuánto tengo? Bien, 10 más. En 10 tenemos que cocinar todo. Listo, pasamos. Entonces, esclerotinia es un patógeno que a su vez se va a ir en la limpieza, el esclerosis, eso que le dicen la caquita de rato, las cuestiones que se ven ahí, pero hay que entender que hay infecciones internas en algunos granos, y eso no lo vamos a dejar ir. Eso, si lo llevamos a un lote que no tiene esclerotinia, estamos metiendo un patógeno que tiene una permanencia sin tener un cultivo que pueda colonizar de 12 años. O sea, prácticamente estamos metiendo un patógeno en un lote donde no lo teníamos. Habría que ver los lotes. Si lo han detectado en algún momento, entiendan que ese lote hay que manejarlo por ahí diferente, lo pueden manejar diferente, no va a desaparecer en el corto plazo. Las rotaciones con gramíneas son clave para esto, pero no basta un solo año. Y es básicamente, pasa la otra, este manchoneo que se ve en los lotes, un poquito más, ve ahí Phomopsis, esos manchoneos que se ven, que macrofomina en los años de seca también nos muestran estas situaciones. Acá me faltan algunos patógenos que detectamos muy poquito, macrofomina, mildium, se detectan en semillas, pero es tan bajo que no lo estoy poniendo. Pasamos a la otra. Una más. Bien. Y acá vamos con ejemplos prácticos, ¿no? Tratamientos de semilla, que es el próximo paso, un tratamiento de semilla. Fíjense, ahí dale doble clic. Tenemos un tratamiento de semilla de hace unos 25, 20 años atrás, ¿no? En polvo, tratamientos de semillas poco eficientes. Mirá, ya ese sí con la cabeza lo has vivido. Pinta así. De hecho, los chimangos, yo como productor hay chimangos que te dejan la semilla así. ¿Qué hay que entender acá? Que en un mal curado básicamente lo que tenés es subdosis y sobredosis de producto, ¿no? Entonces, esto empieza a trabajar de esta manera. Al no tener un correcto dosificación del producto en la semilla, vamos a tener diferentes calidades de curado en el mismo lote. Eso hace a que empecemos a perder eficiencia, eso hace que empecemos a hacer tolerancia de algunos patógenos que ya nos ha pasado, ¿no? Con Cercospora quisquuchi y carbendazim. Y los productos nuevos, los tratamientos profesionales, ¿qué han venido a hacer? Básicamente, justamente, han venido a regular la máquina pulverizadora. Nosotros tomamos decisiones de hacer aplicación de un preemergente y fijamos si todos los picos andan bien, la dosis que estoy poniendo, si el banderillero no me está corrido. Decían los chicos de John Deere, estaban mostrando un montón de aplicaciones que han venido a solucionar la vida, básicamente. Y esto también, ¿no? Tratamiento profesional es una cuestión de que uno está dosificando el producto a la dosis que necesita y de forma homogénea en todo el lote de semillas. Ahora, si me dicen, che, ¿y qué elijo? ¿Un mal curado y una mala calidad de semilla o un mal curado y una buena calidad de semilla? Y la calidad de semilla siempre está primero, ¿no? Pero después, si tengo una buena calidad de semilla, debería también ir a un buen curado. Y si tengo una mala calidad de semilla, que necesito un tratamiento de semilla o fungicida para mejorarla, lo que tengo que pensar es que tengo que hacer un muy buen curado. Entonces, esta es otra parte, a medida que vamos avanzando en esta cuestión de entender la calidad y qué herramientas tenemos para llevar adelante. Vamos pasando esto, bueno, PG sin curar, curado, o sea, es la misma semilla puesta, o sea, que básicamente, ¿qué hace? Está controlando esos patógenos que intervienen en la germinación de semilla, son los patógenos que nacen antes que la semilla y la dejan ahí abajo. El terápico lo que genera es seguir pasando, es eso, ¿no? Entonces mejoramos la emergencia. Bien, carga fúngica, fíjense, tratado sin tratar, tratado sin tratar, tratado sin tratar. Diferentes niveles de carga fúngica. No es lo mismo tratar una carga fúngica baja, media o alta. A medida que vayamos teniendo más cantidad de patógenos, vamos a tener que ser más eficientes en el producto que vamos a utilizar, qué productos vamos a combinar y en el tratamiento. Pasamos todo eso. Van a ser 6 clics. Bien. ¿Y por qué traigo esto? Porque las eficiencias de control son todas las mismas. Los productos están diseñados por una eficiencia de control del 90-85%. Entonces, no es lo mismo el 85% en 10% de patógenos que el 85% en 100% de patógenos. Ahí es donde tenemos que ser más eficientes en el tratamiento de semillas para mejorar estas tecnologías. Seguimos pasando. Y esto es básicamente lo que se está viendo en algunos lotes este año. No es ni cerca esa carga fúngica alta que yo le estaba mostrando. ¿Por qué?
Y por los temporales que tuvimos, y por el estrés hídrico ese que tuvimos, ese periodo de estrés hídrico que generó Fusarium, estamos viendo Fusarium, Phomopsis, y tenemos que ser eficientes en ¿qué? En hablar con nuestro laboratorista para conocer o decir, bueno, me voy a ir a un producto más completo para que yo pueda cubrir esta carga de patógenos, si es que la tengo. Y por otro lado, también entender si además de esto, de cubrir la carga de patógenos, no tengo que tener en cuenta alguna cuestión de un daño ambiental que no se me esté manifestando hace 30 días atrás cuando hice el poder germinativo y se me vaya a manifestar al momento de la siembra. Porque hay ningún terápico que me va a solucionar eso. ¿Pasamos? Sí, vamos. Bien, por ejemplo, un poder germinativo con 98% de PG, de poder germinativo, sin tratamiento de semilla, una carga fúngica, ¿cómo sería? Ahí, por lo que les vengo diciendo. Baja, dijeron. Perfecto, sí, pasa ahí. Fíjense, es muy baja, Cercospora quijuchi, Alternaria, Clospora, o sea, ningún patógeno que afecte al poder germinativo. A ver, la próxima, fíjense, un poder germinativo del 34%, y bueno, la aldea de los pitufos es lo mínimo que se pueden llegar a encontrar ahí adentro. Mirá, a ver la otra. Fíjense, hay como 5 Fusarium, Cercospora quijuchi, bueno, eso ya teníamos, seguramente Phomopsis también, pero es justamente una gran carga fúngica. ¿Qué pasa cuando a eso le hacemos un tratamiento de semilla? Pasa la otra. Miren, este ejemplo, 81% sin tratar. Hago un tetrazolio, ahí la otra, me da 90%. O sea, me dice que esa semilla tiene un 10%, un 9% más de posibilidad de llegar a mejorar. Fíjense, cuando lo curo, hago un tratamiento de lo mismo curado, me da 89. Entonces, ¿ven que son complementarios los test? Es muy importante sentarnos con los laboratoristas y decir, che, mira, esto es lo que necesito, esta va a ser mi siembra, qué análisis puedo tener, qué extra dato puedo llegar a generar para tomar decisiones, para la toma de decisiones para esta campaña que viene. Seguimos pasando. Fíjense, ¿qué otra cosa puedo hacer? No quiero hacer un tetrazolio, curado y sin curar. ¿Cómo hacen la siembra ustedes? Con un tratamiento terápico de semilla, ¿no? Bueno, hagan eso mismo, no le pongan el tratamiento y pónganle el tratamiento y fíjense si hay una mejora o no. Pero ahí lo que se pueden estar perdiendo es saber si puede haber algún producto en el mercado que me esté cubriendo un poquito mejor esa situación de patógenos que tengo en el lote de semilla. Vamos a la próxima. Entonces me da de una forma 51, de otra forma 91. Mejora, sí, y esto es lo que pasó este año. A muchos de ustedes seguramente sin tratamiento de semillas les tiene un resultado y con tratamiento de semillas tienen un resultado mejor. A lo que voy acá es traerle este mensaje. Eso está bien y está bárbaro. El tema es que lo que también hubo fue un daño ambiental bastante importante, que no se va a notar al principio, pero que esa tasa de desmejoramiento, o sea, de envejecimiento de la semilla, que es inevitable, porque está respirando, se está oxidando, va a llegar un punto que va a caer y no sabemos cuánto, porque depende de otros factores que son ambientales, ¿no? De la temperatura, si empieza a subir o no la temperatura. Por lo que están diciendo, o por lo que se dijo, que la temperatura se va a mantener bastante constante, o sea, fresca, hasta noviembre. Entonces eso también es bueno. Baja temperatura, baja tasa respiratoria. Pasamos a la otra, y acá sí vamos a ir pasando, ¿no? Pero pará, y justamente esto, ¿no? En soja, básicamente, la temperatura base es de 10 grados. Los análisis que se han hecho, o sea, por encima de 10 grados empieza a acumular suma térmica, ¿no? Además de la imbibición que necesita tener, y más o menos necesita sumar una temperatura térmica total entre 71 y 105, dependiendo del autor, ¿no? Pero pónganlo por la mitad y hagan una cuenta muy simple, ¿no? Siembras temprano, con lo que estuvieron hablando de temperaturas de 15 grados de suelo, van a más o menos, pon otra más, ¿no? Más o menos estos 15 días, ¿no? Acuérdense, siembras tempranas de soja, vamos al lote a la semana, no nació nada. Volvemos a la semana, o sea, a los 15 días y empezamos a ver emergencia. Ahora piensen en las siembras de diciembre. No estamos terminando de cavar la semilla al piso que ya está coleteando, te dicen. Está saliendo la radícula. Eso es justamente por la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad de germinación.
obviamente teniendo la imbibición necesaria mayor al 60% del peso de la semilla. Vamos a la que sigue. Vamos a ir pasando rápido. Bueno, básicamente, ¿qué nos pasó o qué nos pasa todos los años esto, no? Venimos esperando madurez fisiológica, llegamos a la humedad que necesitamos y entramos al lote a trillar. Pero bueno, muchas veces no entramos a trillar y ese lote todos los días aumenta la humedad del grano y baja la humedad del grano. Esa cuestión de subir y bajar la humedad del grano, lo que va generando es esta cuestión de mientras más días la tengamos en el lote, más daño ambiental va a tener. Que el daño ambiental no es el daño mecánico o el daño de chinche, que es al azar, es donde picó o donde pegó el fierro. El daño ambiental va a ser en todo el lote, porque la temperatura y la humedad va a estar generándose en todo el lote por igual. Y los ambientes por ahí son grandes. Pasamos a la que sigue, esto de roque cravioto, ¿no? Y fíjense lo que pasa en algunos años con el que pasó. Nosotros tuvimos un estrés térmico por ahí, ¿no? Entre un R5.5 y R7, y después tuvimos un momento que dijimos, vamos a esperar el momento de secar el grano, temporal, o sea que eso, subí y baja la temperatura, la humedad del grano, hasta subió, tuvimos granos brotados, eso ya marca que el temporal fue bastante importante, ¿no? En algunas variedades más que otras, porque hay comportamiento varietal, y después cosechamos. Entonces, dependiendo de todo esto que nos haya pasado, va a ser la calidad que tenemos hoy en día de semilla. Vamos al resto. Vamos al resto. Bueno, básicamente estudios que se hicieron, ¿no? De tratamientos de semilla, cómo bajan esas infecciones de, por ejemplo, Phomopsis. La Phomopsis es un patógeno de lote que está en el rastrojo, entonces si yo vengo de lote bien rotado, curo la semilla, esos niveles van a ser mejor. Si vengo de un lote de soja sobre soja, le voy a poner un terápico de semilla y a los 15 días voy a tener la infección de Phomopsis, ¿no? Y después, ¿cómo hacen los tratamientos de fungicidas foliares, ¿no? Para mejorar, además de la producción, la calidad de la semilla? Básicamente lo que están haciendo es bajar la carga fúngica de los patógenos que puedo llegar a tener en el lote afectándome la semilla. No los de almacenamiento, sí justamente estos, ¿no? Sí, Phomopsis, Colecotrichum, Cercospora, dependiendo también de la campaña. Vamos. ¿Vamos bien? Un minuto. Vamos, chinche, daño de chinche, pasalo nomás, dale. Fíjense la importancia también del control de chinches, ahí pasando. El tetrasolio es un buen indicador para saber si tuvimos chinche o no y cómo la manejamos a la chinche para empezar a entenderla. Esto ya es otra historia. Seguí pasando, fíjense, un análisis que hacemos del 2009 al 2024, es esta campaña en prevalencia. Todas las semillas tienen algún daño de chinche. El 95% de las semillas que recibimos tiene un daño de chinche. Y dependiendo del año, va pasando esto. Yo creo que hay una tasa de crecimiento básicamente por un cambio tecnológico de dos cosas, pero después lo podemos conversar. ¿Seguimos? Los terápicos de semilla, la importancia que cobran, el daño de chinche es un tejido muerto, entonces todo patógeno prolifera ahí. Ahí el terápico lo que me hace es cubrir esa zona para que se pueda expresar la germinación normalmente y no afectar la semilla. Seguí pasando. Perdón, pasen. Bien, este es un dato del 2017 cuando lo empezamos a hacer con la Asociación de Laboratorios Privados, ALAP. Acá tienen en Venado Tuerto el laboratorio agrícola, el daño de chinche. Fíjense, pasen ahí. Fue la foto del 2017. Eso, 11% de daño de chinche en la semilla, 15% allá en Río Cuarto. Y dependiendo a nivel país, eso es lo que tenemos. Lo estamos haciendo todos los años. Esto está público en la página de ALAP. Seguimos pasando. Otro ensayo que hicimos con calidad de semilla, o sea, tomar decisiones con la calidad y con los terápicos, ¿no? Para la implantación, testigos tratados, dale, seguí pasando. Bueno, el stand de plantas, el coeficiente de logro y el poder germinativo, o sea, cómo podemos entender justamente con el poder germinativo para justamente adaptar en base a los tratamientos que stand de plantas quiero tener. Seguí pasando, va a haber una cuestión de, obviamente, rendimiento. Bueno, y esto es básicamente, fíjense, yo les dije 2016, poder germinativo común sin curar 77%, 86% a nivel país promedio, ¿no? Y después tenemos las zonas, y ahora pasa, ¿no? 17, este es el mapa del 17, también algo parecido, pasó en el 17, seguí pasando. Acá ya no hay tanta diferencia, la calidad era buena, seguí pasando.
Acá sí vuelve a tomar importancia, 2019. Siempre linkéenlo a esos años que tuvimos algún retraso en cosecha por temporales, es donde cobran importancia los tratamientos de semillas. Seguimos pasando, 2020, fíjense, muy parecido, seguí pasando, 22, 23, esta campaña no lo tenemos, lo estamos terminando de hacer, en poquito tiempo va a estar en la página. Y fíjense esta diferencia que les digo, ¿no? 86, 89 en la parte de Río Cuarto, y bueno, fíjense, hay diferentes valores. Ahí en azul tenemos de 78 y de 74, no está buena la calidad en general, ni curándola tampoco. Entonces, por eso les digo que son de zonas, y hay que entender dónde estamos parados. Y también es de los productores que tienen ese laboratorio que les lleva la semilla, básicamente. A ver un poco más. Bien, y como para terminar un poco lo que estuvimos hablando, es clave el momento de empezar a analizar una semilla, un correcto muestreo. Eso es clave. O sea, si yo muestreo bien mi lote de semilla, el resultado va a ser condescendiente a ese muestreo. El análisis de semilla, tengo un montón de herramientas de análisis que todos me dicen diferentes resultados, y al momento de juntar esos resultados voy a tener una información como para la toma de decisiones. Calidad de curado, condiciones de siembra, o sea, si yo tengo buena semilla, ¿qué voy a hacer? Y lo voy a posicionar en fechas tempranas, porque eso es lo que me va a emerger. Semillas un poquito más deterioradas, de pH un poquito más bajo, les voy a dar mejores condiciones, mejor temperatura de suelo, eso es lo que debería también tener en cuenta, ¿no? Protección del cultivo, o sea, ya es un poco para los lotes que voy a hacer semilla o que voy a producir semilla, y momento de cosecha, eso es clave. Si yo al lote de semilla no le destino una máquina para entrar a trillar en tiempo y forma, se me puede deteriorar dependiendo de la condición del año. Y básicamente un poco lo que estuvimos hablando, ahí van a pasar. Bien, ahí recién hablaban de este trabajo en red, ¿no? Este trabajo en equipo y empezar a trabajar en equipo. Yo creo que es clave para el futuro empezar a trabajar en equipo. Va a haber tanta información y tantas cosas para entender que solos no lo vamos a poder hacer. Entonces esta información, hoy en día estoy hablando acá, pero hay un equipo de trabajo atrás de esto generando la información, ¿no? Y estamos en eso. Entonces, muchísimas gracias por esto, estoy dispuesto a las preguntas y dispuesto después para cualquier pregunta. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, Julián, excelente, una belleza. Ya sé que tenés para toda una tarde, pero bueno. Dos preguntas. ¿Cuál es la primera? Bueno, ahí y acá, ya está. Sí, la consulta es en cuanto a los terápicos a usar, qué activos, si no hacemos por ahí el análisis de carga fúngica, si hay algunos activos recomendados a tal fin. Está buena la pregunta. Viendo la campaña, cómo se está perfilando, con estas cargas con Fusarium, con Fomopsis, yo estaría buscando productos con benzimidazoles, con triazoles, además de todo lo otro, ¿no? De metiltrifanato, de todas las otras cuestiones. De metalaxil, de fluoxonil, porque metiltrifanato justamente es un benzimidazol. Andaría por ese lado, rumbeando, ¿no? Me han preguntado y nos ha pasado bastante el tema de estas cuestiones de cuando hay daño ambiental y estoy poniendo un químico, me está bajando en la zona nuestra, que no es un problema de patógenos, sino que es una cuestión ambiental, la calidad, y me baja un poco el poder germinativo. Entonces, estamos hablando de los biológicos, que los tenemos desarrollados. Yo creo que hay que probarlos, o sea, al laboratorio, pedirle, che, mira, curame con esto, a ver cómo se desempeña la semilla esta. Y la otra situación es que el biológico tiene una muy buena performance, pero ante estas cargas fúngicas hay que acompañarlo con un químico, ¿no? De hecho, están hechas las combinaciones y véanlo bien, porque los biológicos ya vienen linkeados cuando se necesitan usar con químicos y en forma muy específica, ¿no? Porque no cualquier... Para no perder el biológico, exactamente. Las formulaciones del biológico ahí cobran mucha importancia y eso sí se puede comentar y consultar a las diferentes empresas, ¿no? De hecho, acá está sponsoreando Rizobacter, que tiene un producto para esto y lo tiene también probado con químicos al momento que se necesite, ¿no?
Acuérdense de esto, el químico es una energía inmediata. El biológico tiene que además instalarse para generar, para cubrir el espacio, para generar lo que... Igual que los patógenos, ¿no? Entonces, ante una alta carga, lo estoy dejando muy solo. Y necesito bajarle esa carga para poder que se desempeñe mucho mejor. Hay que entender las tecnologías también, ¿no? Sí, una más. Acá levantando la mano. Sí. Mi consulta es respecto a manejo de semilla y a uso propio. Entendiendo que hoy estamos haciendo análisis de PG y nos encontramos de todo. Valores de 70, de 30, de 85 y una diversidad enorme, sí, que entiendo que puede seguir bajando. Entonces, de cara a la siembra de acá a un mes y medio, soja de segunda más incluso todavía, ¿qué valor o qué umbral tomarías vos para mantener una semilla o para descartarla? Está buena la pregunta. En líneas generales, yo si tuviera un primer conteo, o sea, no hago test de tetrasolio para un vigor y hago un primer conteo y un PG, me quedo con el primer conteo con ese valor, viendo a ver qué pasa. Puede ser muy bajo y hay que entender que podés llegar a eso a una soja de segunda, después de trigo, por el tiempo que puede llegar a pasar. Hay un test de envejecimiento acelerado que se puede hacer para interpretar cómo puede llegar esa semilla con alta temperatura y una aceleración de la respiración. Y si no, un test topográfico de tetrasolio, para quedarte con ese vigor y decir, bueno, más o menos por acá tendría que estar la cosa. Pero también depende mucho de dónde lo voy a estar almacenando y dónde va a quedar, ¿no? Pero está buena la pregunta. Y en el caso de producción propia, todo lo que nosotros podemos llegar a hacer es lo que tenemos que hacer. Parece tomarle sopa a los enfermos lo que estoy diciendo, pero es decir, si este va a ser mi lote de semillas, decidir justamente eso y entenderle en pureza, en momento de cosecha, en cuidados de fungicidas, en nutrición, y entender que muchas veces el ambiente nos va a estar jugando una mala pasada, porque si pongo ese huevo en esa sola canasta, por ahí le voy a estar, por una cuestión que no va a depender de mí, perdiéndola a la calidad, ¿no? Entonces por eso por ahí es sectorizar en diferentes lugares, mientras más alejado mejor, para escapar a alguna situación ambiental. ¿Se puede tener un PG de 80 o de 70 no te garantiza que al momento de la segunda por ahí sea 50. Claro, sí. Sí, pero para eso tenés análisis para entender si va a ser 50 o va a quedar en 80. Ojo, es no traer miedo acá, sino traer que tenemos herramientas para conocer y tomar decisiones antes de que sembremos. Lo más caro acá es resembrar y perder días de esa siembra, ¿no? Bien, Juli, una cosita más, no te vayas. Dejaste picando ahí el crecimiento de los daños en semilla por chinche y lo estabas vinculando a algunos cambios tecnológicos. Sí. Cortito, por favor, pero para que no deje ahí el acertijo. Si se fijan en el gráfico, si bien los daños de chinche están muy bien localizados, porque hay algo que pudimos entender con la red de laboratorios privados, esto de trabajar en red, ¿no? Que, por ejemplo, las zonas de semilleros, los daños de chinche son bajísimos. Y no es porque no haya chinche, es porque se está haciendo semilla. Y se entiende que la chinche genera una pérdida de calidad en la semilla. Ahora, cuando nos vamos a nuestra zona, son zonas donde por ahí la chinche, decís, tengo una por metro en el paño. El paño no es un buen instrumento para el manejo de chinche. Es un instrumento para monitorear, pero la chinche por ahí, lo que vemos uno capaz que es más. Y después la otra situación es que los umbrales de chinche que estamos manejando son umbrales de 60 años, cuando tenemos hojas de hace 2 años, con otro comportamiento completamente diferente, estructura, número de vainas, necesidades fisiológicas. Yo no quiero decir que lo que se hizo en aquel momento esté mal, sino que debemos tener la flexibilidad de adaptarlo. El cambio tecnológico viene por 2 lados. Básicamente, una cuestión primaria de uso de insecticidas que son de lepidópteros, que nos vino bárbaro, pero antes, con los otros insecticidas que usamos, bajamos la población de chinche. Y la otra situación que tenemos es algunas tecnologías de BT, que en nuestra zona por ahí no se está usando mucho, pero eso hace a decir, bueno, no tengo más problema de plagas en soja. Entonces el nicho que deja algo lo ocupa otro.
Entonces, eso es lo que estamos viendo, ese crecimiento, pero no es en todas las zonas, ¿no? Hay que tener en cuenta que puede ser una plaga, como es arañuela, como es trips, pero puntualmente, acá hablando de semillas, si vamos a producir semillas, tengamos en cuenta el tema de chinches, ¿no? Y dependiendo también la fecha de siembra, no va a ser lo mismo el daño de chinche en una soja temprana que en una soja atrás de trigo, donde van a venir todas las chinches que salieron de los maíces que están dando vuelta, porque no sabe que es maíz la chinche verde o la de la alfalfa, sino que se va a ir a lo verde que haya. Y eso va a ser soja.